Señor presidente, los grupos del Gobierno tratan de hacer creer a la opinión pública que todos los problemas de sanidad son problemas de financiación, problemas de recursos. Y la oposición política que representa el Partido Popular trata de hacer creer a la ciudadanía que el problema es solo de organización y de gestión. Y el asunto es que son las dos cosas, las dos. Y sería bueno que todos reflexionáramos que lo que le pasa a la sanidad es que le faltan recursos, que le falta organización y gestión y le falta también un asunto en el que yo insisto y alguna experiencia tengo, es estrategia, visión de futuro, organización, reorientación de los servicios. La falta de recursos ha hecho un daño irreparable al sistema sanitario. ¿Tenemos menos personal que hace 6 años? No, tenemos miles de trabajadores menos. No menos de 7 u 8.000, porque los trabajadores de la sanidad no son solo los que están en las plantillas orgánicas. Los refuerzos, el personal eventual es determinante en el sistema sanitario. Los equipamientos se han envejecido y en algunos casos la sustitución ha tenido que venir después de una potente presión ciudadana. Y las instalaciones, ayer aparecía un artículo en un periódico de Gran Canaria sobre el estado del materno-infantil edificio antiguo. Cochambroso, se cae. Pero es que se cae porque un edificio de 30 años sometido a una alta presión, a una alta actividad, si tú no inviertes en él, se cae. De manera que negar el impacto de los recortes en el sistema sanitario es negar la evidencia. Tenemos menos personal, peores equipamientos, peores instalaciones, descapitalización de las instalaciones, sin ninguna duda, de manera notable, de manera medible. Y es también cierto que los recursos disponibles se pueden organizar de muchas maneras. Y en Canarias la organización, la gestión es deficiente, es francamente mejorable. Y luego no hay que asociar ambas cuestiones a la situación socioeconómica. Los problemas de salud de cualquier población están vinculados a las condiciones socioeconómicas, a los niveles de bienestar, a los niveles de riqueza, a los niveles de empleo, a los niveles de pobreza. Hay cientos de miles de trabajos que ponen en evidencia que las sociedades descohesionadas, rotas, injustas, enferman más que las sociedades opulentas y equilibradas. Pero sí es elemental. Y es evidente que el proceso de deterioro de una parte de la ciudadanía por no tener derecho a acceder a los elementos básicos para hacer una vida digna va asociada a nuevos problemas y agravamientos de los problemas de salud. Los repuntes de las personas mayores en las áreas de urgencia no los vamos a parar y no se van a resolver adicionando camas, que hay que hacerlo, no se van a resolver buscando espacio, que hay que hacerlo. La gente mayor va a los hospitales porque ha deteriorado sus condiciones socioeconómicas. Antes había gente que podía contratar un cuidador en el domicilio y ahora no lo tiene. ¿Ustedes creen que eso es neutral para la salud de las personas mayores con 7, 8, 9, 10 patologías? Eso es determinante. Se deterioran, se alimentan peor, se cuidan peor. Su conexión con el sistema sanitario no solo no ha aumentado, sino que se ha alejado. Y todo eso confluye en las áreas de urgencia. La gente que sacó el sistema sanitario a los inmigrantes. Había 50.000 personas que tenían la tarjeta sanitaria. Se la quitaron. Se estableció un problema de un sistema y debe ser 80 personas los que se han acogido a él. ¿Saben dónde van los inmigrantes cuando se ponen enfermos? A las áreas de urgencia, porque es el único lugar por donde pueden entrar al sistema sanitario, porque el resto de las puertas están cerradas. Y esto es así. Si una persona inmigrante a la que se le ha quitado el derecho a la asistencia sanitaria tiene un traumatismo, no puede ir a su médico de cabecera porque no lo tiene. Tiene que ir al servicio de urgencia. Y algunos de los jóvenes que están en situación de desempleo también. De manera que o nosotros establecemos un buen diagnóstico de lo que nos pasa o esto no lo arregla nadie. Esto es un proceso de deterioro de la mayor y más exitosa conquista de la sociedad española. No hay ningún servicio público español
como el que habíamos conseguido con la sanidad. La educación, sin embargo, no aguanta comparación con los países más desarrollados del mundo, ni el sistema de pensiones y, por supuesto, el sistema de protección social, de servicios sociales. Pero en sanidad lo habíamos conseguido y estamos retrocediendo. Y el deterioro del sistema sanitario y de la confianza de los ciudadanos en él es fácil de producir y muy difícil de recuperar. Está el caldo de cultivo hecho para la privatización, para que la gente se busque la vida en función de su capacidad adquisitiva. Y eso significa cambiar la política sanitaria, destinar más recursos y orientar los servicios sobre las necesidades de la gente. E insisto en el planteamiento de la inversión demográfica. Con el 26% de la población en 15 años por encima de los 65 años, las demandas de servicios sanitarios se multiplican. Ustedes saben que la gente mayor triplica el consumo de servicios sanitarios sobre la población más joven, pero es que es elemental. Bueno, como no organicemos los servicios sanitarios para esta cuestión, los servicios sanitarios no podrán dar respuesta. Y no va a ser un problema de voluntad ni de consejero o consejera de turno, que también influye. Va a ser un problema estructural. Con estos recursos y sin orientación, el fracaso es total. Por eso la gente ha considerado ya en Canarias el segundo problema del archipiélago, la sanidad. La gente no llega a las conclusiones así como así, llega a las conclusiones porque tiene un familiar en las listas de espera. Es verdad que cuando estás en el quirófano la cosa se hace bien, pero no es lo mismo llegar al quirófano a los 90 días que a los 180. De manera que la calidad está vinculada al tiempo de respuesta en sanidad, y el señor Morera, que es un buen profesional y un buen especialista, sabe que si yo tengo la radioterapia indicada porque tengo un tumor para la próxima semana y si me retrasa 4 semanas, la evolución de ese tumor no es igual. Y si yo tengo una cardiopatía o tuve la necesidad de un stent hoy, no dentro de una semana, las consecuencias no son las mismas. De manera que se pierde cantidad y calidad de servicios sanitarios en España de forma notabilísima. Y se ve el empeoramiento de los niveles de salud de la población. Pero si esto no es nuevo, yo estudiaba esto hace 40 años. 40. Estudiábamos estas mismas cosas. El asunto es que durante un tiempo crecimos, hicimos un sistema sanitario tecnificado, profesionalizado, con unos recursos razonables, menos que los países de nuestro entorno, y nos colocamos a la cabeza del mundo en el sistema sanitario. Los recortes, los copagos y la falta de planificación y una organización eficiente y profesionalizada nos están haciendo perder posición. Y Canarias de manera especial, porque esta tierra estaba a la cola de España en los años 90 y lo colocamos muy por encima de la media una década después. Muy por encima, con las mismas fuentes de información, con los mismos medidores, con las mismas encuestas. Y ahora hemos vuelto a caer a la cola por los problemas financieros, por los problemas de organización y por los problemas de gestión. Por ejemplo, es evidente que los servicios sociosanitarios y los servicios estrictamente sanitarios son vasos comunicantes. Y este Gobierno ha tenido el área sociosanitaria o el área social y el área sanitaria desconectados. Y la orden de derivación se hace 5 meses, 6 meses. Esto es un asunto que no cuesta dinero, cuesta dirección política, liderazgo, capacidad de organización y de gestión. Y eso también hay que tenerlo en este y en cualquier servicio. Y ha fallado este Gobierno. En las áreas de urgencia estamos teniendo problemas que algunos son previsibles, que en invierno se producen problemas respiratorios y que si encima hay frío y calima se complican y lo que podían ser cuadros banales se convierten en cuadros complejos y que necesitan en muchas ocasiones hospitalización, es elemental. Ahora, también digo, como es elemental que si los ciudadanos mayores de edad con pluripatología están abandonados en sus casas, comen cada vez peor, no tienen quien les cuide, acaban en el servicio de urgencia. Como es elemental que quien tenía antes derecho a la prestación sanitaria, ir a su médico cabecera, y ahora no lo tiene, esas 40.000 personas que le han quitado el derecho a la asistencia sanitaria, van al servicio de urgencia. Todo esto es previsible y todo esto es organizable, pero tampoco quiero decir que sea fácil. Y luego hay una cuestión que a mí me parece fundamental. Hubo una época que aquí hicimos transferencias, leyes y planes de salud en tiempos razonables, no en 5 meses, pero tampoco en 20 años. Y también hospitales y centros de salud, muchos hospitales y muchos centros de salud. La ausencia de un plan de salud consensuado, implicando a la ciudadanía, a los pacientes, a los profesionales y a las fuerzas políticas, a las fuerzas vivas, es fundamental.
Y no tenemos un plan de salud. Me alegro que se haya mandado un poco tarde porque no vamos a tener mucho tiempo de debatir esto en profundidad, porque el plan de salud es la estrategia, el camino, hacia dónde vamos, cómo orientamos los servicios, cómo los recursos disponibles se adecúan a las necesidades de salud de la población. Este es un elemento esencial y no cuesta tampoco mucho dinero, sencillamente dirección política, claridad de ideas, determinación, liderazgo y coordinación entre los departamentos del Gobierno. Y llega tarde, pero llega. Preferible tener un plan de salud. Un minuto, sí. A 80 días o 90 días de finalizar esta legislatura que no tenerlo. Supongo que el documento remitido servirá de base, porque no sé si hay condiciones objetivas para que aquí se vea con la profundidad que merece este tema. Porque el plan de salud es más importante que muchas leyes, mucho más importante. Porque estamos hablando del 40% del presupuesto, porque estamos hablando de un servicio público insustituible, absolutamente vital, que cohesiona, que genera justicia social y que necesita ser orientado en cantidad de recursos, pero también al servicio de quien se puede. El tema de la atención primaria especializada, el papel de las tecnologías, la integración de los servicios sociales y sanitarios, etcétera, etcétera, son elementos fundamentales. Y yo, sinceramente, creo que el que venga, si no reconduce las variables que determinan la crisis, va a tener el mismo problema que ha tenido usted, exactamente el mismo, porque el problema está en que necesitamos recursos y políticas, y en las dos cosas hemos fallado, en la planificación y en los recursos. Muchas gracias.